Abran sus Biblias en Oseas capítulo número 1. Vamos a empezar una serie en el libro de Oseas. Oseas capítulo número 1. Vamos a estar viendo los primeros 3 capítulos de este libro. Sería en Oseas capítulo número 1. El título del sermón se llama Divino Amor Pactual. Y hoy veremos lo que es el amor incondicional, pactual de nuestro Dios. Así que, si ahí en sus lugares pueden leer Oseas capítulo número 1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y dijo el Señor: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahvé su Dios. Y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ahmi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Capítulo 2. Decid a vuestros hermanos Ami, y a vuestras hermanas Ruhama: Contended de vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte, pues sus fornicaciones de su rostro, sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni yo tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Verso 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino y mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé sus caminos, su espino con sus caminos, y la cercaré con cetro, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales, y se adornaban de sus arcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Señor. Pero he aquí, yo la traeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahvé, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Verso 21. En aquel tiempo responderé, dice el Señor: yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y el último capítulo 3, me dijo otra vez Yahvé, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahvé para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 hin de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Y el último versículo, el verso número 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey. Y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Vamos a orar. Nuestro Dios, Señor Dios Padre Todopoderoso, de aquí nos presentamos delante de ti. Hemos escuchado tu palabra y ayúdanos, Señor, para que podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos en este día. Señor, te pedimos que nos des iluminación, que tu Espíritu Santo sea con nosotros para que podamos comprender esto. Y te pedimos la misma petición del salmista. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Te pedimos esto y que pueda ser aplicado en nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, cada uno de nosotros hemos escuchado, nos hemos enterado y hemos visto también los tristes casos de adulterio. Es un pecado escandaloso que es incluso temible de nombrar. Sabemos bien lo horrible que es para las dos personas el caer en dicho pecado y también las desastrosas consecuencias que acarrea ese mismo pecado. Personas que incluso tienen dinero, personas que incluso tienen poder, personas que tienen fama, personas que tienen una situación política o situación social buena, personas que tienen incluso un buen testimonio. Ese tipo de personas han caído en este tipo de pecados. Personas que lo tienen todo y a la vez lo pierden todo al mismo tiempo que se ha cometido este pecado. Esto es algo parecido a lo que veremos en este preciso pasaje del libro de Oseas. Y si vamos al verso número 1 y empezamos a leer esta historia, nos daremos cuenta de qué es lo que está pasando en cuanto a esto. Y vamos a ver lo que es el contexto en cuanto a esto. El reino del norte, el reino de Israel, es el reino que está arriba, ya que cuando el rey Salomón murió, el reino, que era uno solo, se dividió en dos reinos, el reino del norte, que era el reino de Israel y Efraín, y el reino del sur, que era el reino de Judá. En aquel entonces podemos ver que el profeta Oseas fue llamado al reino del norte, al reino de Israel, o también llamado Efraín. Y vemos aquí que en este contexto es uno de la época de los reyes, donde había prosperidad económica, donde había un bienestar social, donde había muy buenas atenciones a la sociedad, había incluso muy buena seguridad, había paz, había prosperidad. Pero sin embargo ellos se habían olvidado de lo más importante. Tenían todo, pero a la vez descuidaron todo y cometieron adulterio espiritual. Y en este contexto que estamos viendo, el Señor se acuerda de su pueblo y envía al profeta, a nuestro hermano el profeta Oseas, a que predicara la palabra al pueblo, que profetizara estos oráculos que vamos a estar leyendo. Y como dice aquí el verso número 1, la palabra de Yahvé que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, quienes son los reyes de Judá, el reino del sur, como hemos dicho. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, o sea, Jeroboam II, si podemos ver el libro de los reyes, quien era el rey del norte, el rey de Israel. Y en este reino de Israel es donde Oseas estaba predicando y profetizando la palabra que el Señor le había mandado. Y en este contexto, en cuanto a los reyes, no era tan diferente como lo del pueblo, sino que estos reyes hacían sus alianzas con naciones paganas, lo cual estaba prohibido por la ley. Estos reyes se comportaban de una manera pragmática. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Con pragmática es de que utilizaban decisiones que le convenían a él. Ellos practicaban también lo que es la vox populi, la voz del pueblo.
Ellos no tenían en sí un estándar, no seguían la ley de Dios, sino que seguían lo que el pueblo dijera. Si el pueblo quería ídolos, ahí tienen los ídolos. Si el pueblo quería lugares altos, pueden estar ahí. Si ellos querían sincretizar, o sea, mezclar el culto de Jehová nuestro Dios, de Yahvé nuestro Dios, con el culto de Baal, perfecto, ellos pueden estar con eso. En este contexto, la palabra del Señor vino al profeta Oseas aproximadamente en el año 753, mientras estaba gobernando el rey Jeroboam II. Y en este contexto vemos en el versículo número 2, el principio de la palabra de Yahweh, de nuestro Señor, por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de su Dios, Jehová. Esto es algo chocante cuando leemos el versículo número 2, ya que es algo que no es común encontrar en estos pasajes. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Dios le está pidiendo a su profeta que haga lo que se conoce como un acto profético o una señal profética. ¿Y qué es una señal profética? Hay ejemplos, como por ejemplo, cuando Isaías le fue encomendado por Dios andar desnudo 3 años, Isaías 20. Y sobre todo en el profeta Jeremías se ven este tipo de señales, como por ejemplo el cinto podrido, que era una señal en referencia al pueblo de Israel, también como el texto que habla de la canasta con dos clases de higos, los higos buenos y los higos malos. Se ve también cuando el profeta Jeremías tenía un cepo para simbolizar el cautiverio babilónico. Ese tipo de señales eran por los profetas. Incluso la muerte de la esposa del profeta Ezequiel era también una señal profética. Y estas señales o actos proféticos son una analogía viviente, son un ejemplo de lo que va a pasar al futuro. Son presagios, son señales, como cuando Isaías nombró a sus hijos y les puso nombres que significarían lo que les iba a ocurrir a los hijos de Israel, lo que es el saqueo y lo que es el botín. Así que en este contexto le está pidiendo el Señor al profeta Oseas que vaya y tome una mujer fornicaria. Y esto no debe de sorprendernos, ya que en aquel entonces este tipo de mujer no era tan extraño, sino que era común en cuanto a la sociedad de Israel, por el pecado que abundaba. Principalmente al entrar la idolatría, se abandonaba la ley de Dios y abundaban toda clase de pecados. Así que vemos en el verso número 2 que le pide que se case con una mujer fornicaria. Otras traducciones lo citan como una mujer prostituta, aunque la traducción más correcta es una mujer fornicaria, pero que iba en el alargue, iba a ser como una prostituta, al adulterar su matrimonio con Oseas. Y en este caso, como él es un profeta, él podía hacer esto, ya que en la ley de Dios estaba prohibido que un sacerdote tomara a este tipo de mujer, como dice aquí en Levítico 21:7, y se los leo. Con mujer ramera o infame no se casarán. Pero aquí nos vemos que no hay ninguna ley que impida al profeta hacerlo. Así que esto es un caso extraordinario, esto no es un mandato, y como es un principio de hermenéutica, lo narrativo no es prescriptivo. Esto es una narrativa, no una prescripción, no es algo que nos esté mandando. Bueno, así que seguimos con la exposición. Y vemos en el verso número 3 que el profeta Oseas obedeció al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y vemos aquí esta frase, y le dio a luz un hijo. Y aquí enfatizo la palabra y le dio, porque aquí vemos que fue un hijo dentro del pacto matrimonial. Así que vemos que este era un hijo legítimo de Oseas. Y ahora sigue lo que es el nombre, otra señal profética. Y le dijo Yahvé, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bueno, lo que significa el nombre Jezreel es Dios siembra, pero lo que también está significando es de que Dios va a venir a por ellos, pero en tema de juicio, por cuanto ellos han abandonado al Señor. Y aquí también en el verso número 4 podemos ver que habla acerca del pecado que cometió el rey Jehú y su dinastía, por la sangre que fue derramada. Así como nosotros podemos ver en 2 Reyes 10:11, y se los puedo leer, donde dice, y mató Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno.
El Señor le había mandado que matara a la familia de Acab, el rey que estaba casado con Jezabel, por cuanto fue uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Pero le está demandando la sangre porque él no fue fiel en cuanto al Señor, lo que el Señor le pidió, sino que él siguió los pecados de los otros reyes al permitir la idolatría dentro de ellos. Después de esto, vemos en este versículo donde dice que haré cesar el reino de Israel. No solamente va a quebrar lo que es la dinastía de Jehú, sino que todo el reino del norte, el reino de Israel, iba a perecer. Esto puede ser lo que es el exilio por parte de los asirios, como dice en 2 de Reyes 17. Y vemos aquí más adelante, en el verso número 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, que sería una derrota donde perecerían el reino del norte. Y esta derrota se encuentra y se cumplió en el año 738 a.C. por Tiglat-Pileser III. El rey de Asirio y su hijo Salmanasar V conquistó el reino del norte, que son los hechos que vemos en 2 de Reyes 17. Ellos fueron conquistados por cuanto dejaron al Señor. Y en el verso número 6 podemos ver aquí otra vez que concibió la esposa de Oseas, Gomer. Concibió ya otra vez y dio a luz una hija, pero curiosamente no se menciona que le dio a Oseas una hija, sino que aquí empieza lo que es el adulterio, al ella al fornicar en contra de su pacto matrimonial. Concibió ya otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhama. Lo-Ruhama, que está aquí, significa no compadecida, no amada. O sea, el nombre de ella significaba no amada, no compadecida, no misericordia. Que esto era una señal para con el pueblo de Israel, ya que no iba a tener misericordia de ellos, por cuanto, dice el Señor, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y en el verso número 8, si nos saltamos más en esta parte, dice, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami. Veamos lo mismo, le dio, no dice le dio, sino que dice dio. No es Oseas el padre, sino que es otro el padre, otro adulterio. Dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, que Lo-Ami significa no mi pueblo. Lo, no, a mi pueblo, no mi pueblo. No sois pueblo mío, como dice aquí, por vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo que estamos viendo aquí es una reversión del pacto. Este es el primer punto. Estamos viendo nosotros una reversión del pacto. Por cuanto ellos habían establecido un pacto en el Sinaí, ahora lo habían quebrantado en este tiempo. Y aquí es donde dice en esta segunda parte del versículo 9, ni yo seré vuestro Dios. Esta es una referencia a Éxodo 3:14, en el gran pasaje donde el Señor se presenta y dice, yo seré el que seré, cuanto al pacto. Pero ahora vemos lo contrario, ni yo seré con ustedes. Vemos que aquí ellos transgredieron el pacto del Señor. Y en el verso número 10, bueno, vamos a saltarnos al verso número 2, ahorita los vamos a tocar. Veamos aquí lo que es un adulterio espiritual. Dios habla por medio del profeta Oseas y señala el pecado que es dejar al Señor por medio de otros dioses, por medio de otros amantes, como se menciona aquí. Dios habla en el verso número 2 y dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Que esto es un lenguaje de divorcio, un lenguaje al quebrantar el pacto. Un lenguaje donde el pacto sería anulado y ellos quedarían restregados por todos los lugares, pero menos con el Señor. Vemos aquí en el verso número 5 la razón, porque su madre se prostituyó. Y aquí es donde vemos el adulterio espiritual. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi vino, mi agua, mi lana, mi aceite y mi bebida. Y dice en el verso número 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Hermano, ¿acaso has llegado a atribuir las bendiciones que Dios te ha dado a tu trabajo? ¿Has llegado a atribuir lo que has tenido gracias a tu talento? ¿Has llegado a atribuir todo esto gracias al dinero?
¿Has llegado a atribuir todo esto gracias a otro medio? Lo que estamos viendo es la idolatría, no solamente en estos tiempos, sino que en los tiempos de nosotros, en el tiempo actual, siguen habiendo ídolos. Tal vez no sea muy común ver estatuas de Baal en nuestros lugares, pero nosotros podemos ver otra clase de ídolos. La política puede llegar a ser un ídolo, que no es necesariamente mala, pero puede llegar a ser un ídolo. El deporte incluso puede llegar a ser un ídolo. La música puede llegar a ser un ídolo. Hay cosas buenas como la comida, pero puede llegar a ser un ídolo. Hay cosas que Dios nos ha dado como el dinero, que es útil para que nosotros podamos vivir, pero también puede ser un ídolo. El trabajo puede ser incluso un ídolo y una adicción. Hay ídolos en nuestro tiempo que son contra nosotros. Estos ídolos que parecen que nos están dando cosas, tal vez no nos estén llegando por un buen sitio, sino que es el Señor mismo el que proveía estas cosas. Dios procederá con juicio por cuanto ellos han transgredido de la ley. Y vemos aquí este tiempo de prosperidad que había en cuanto al reino de Israel. Y aquí les voy a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo número 14, en cuanto al reinado de Jeroboam II, ya que en aquel entonces el pueblo estaba devastado. Pero dice el verso 25 del capítulo 14 de Segunda de Reyes: y él restauró los límites, hablando de Jeroboam, de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Sí, nuestro Jonás, el que se lo tragó un pez. Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. ¿Pero por qué? Porque miró el Señor la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Dios había visto la situación que estaban y proveyó de la prosperidad que vemos en estos versículos. Sin embargo, ellos no lo atribuyeron al Señor, sino que en su reprobación ellos lo atribuyeron a sus ídolos. De la misma manera es como vemos a Oseas, que le proveía de bienes, ya que aquí no se habla claramente si era el Señor el que estaba hablando en esto o si era Oseas que está hablando por medio de su experiencia. Así que se interpreta de las dos maneras. Y dice aquí que le daban pan, agua, lana, vino, aceite y bebida, pero ellos no lo atribuían, o más bien, Gomer no lo atribuía a Oseas, sino que se lo atribuía a sus amantes, con los cuales ella había acudido. Y así es como nosotros vemos en el verso 8, que no reconoció que yo le daba las bendiciones. Por eso, hermano, no debemos atribuir lo que nosotros tenemos a las otras cosas que puede haber, que pueden tornarse en ídolos. Así que Dios procederá con juicio y el Señor vendrá para que pueda establecer las maldiciones de la ley. Y vemos aquí en el verso número 9, donde dice: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino, que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas y sus lunas nuevas. Lo que está hablando es de que todas las bendiciones que el Señor les había dado, Él las iba a quitar. Esta es una reversión pactual. Pasamos ahora casi al segundo punto, que es la corrección. Y dice aquí: haré cesar todo su gozo, sus fiestas. Fiestas mismas que el Señor había mandado, como la de la luna nueva y los días de reposo. Ellos los habían tergiversado de tal manera que ellos adoraban a sus ídolos junto con el Señor. Por ejemplo, ellos en la mañana adoraban al Señor Dios, a Jehová, pero ellos en la tarde adoraban a Baal, en el mismo día. Ellos incluso tenían fiestas en donde se tenían culto al Señor, pero también se tenían culto a los demás ídolos. Esto es algo común que vemos en nuestra sociedad, donde quien dice que son cristianos, pero realmente están adorando a otros dioses. Quizá puedan ir a la iglesia y estar adorando al Señor un domingo en la mañana, pero ¿y en la tarde? ¿Qué es lo que están haciendo en la tarde y qué están haciendo todos los demás días de la semana? Esto es algo que es frecuentemente ocurrido en nuestros días. Y haré talar sus vides y sus higueras, la prosperidad que ellos tenían, de las cuales dijo: mis salarios son el salario que me han dado mis amantes. Y vemos lo mismo, le atribuye todas las bendiciones que el Señor le había dado a los amantes, aquellos ídolos falsos que tenía el pueblo. Y dice el Señor: las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo.
y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaban de sus zarcillos y de sus joyeles. Y aquí, hermanos, les voy a leer lo que dice Levítico 26, que son las maldiciones del pacto sinaítico, el pacto mosaico, o el antiguo pacto, como se pueda llamar. Y dice aquí en el verso número 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, cuanto sequía, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Dice también en el verso 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y le dice luego en el verso número 26 de Levítico 26, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Y luego dice en Deuteronomio 28, un pasaje paralelo en cuanto a las maldiciones de quebrantar el pacto antiguo. Dice así el Señor, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, verso 16. Verso 18 dice, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Verso 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Verso 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Luego dice en el verso número 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña, y ojo con la viña porque esta es la que aparece en nuestro pasaje. Plantarás viña y no la disfrutarás. Y luego dice en el verso 37, el verso 39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá. Estas son las maldiciones por quebrar el pacto antiguo, como estamos viendo en este contexto. Ellos han quebrado el pacto y les esperan lo que son las sequías y lo que son las bestias, por cuanto ellos tuvieron un nominalismo, o sea, que iban a la iglesia, se puede decir la iglesia del Antiguo Testamento, pero solamente por tradición, solamente porque era cultura, solamente porque ahí estaban los demás dioses que les atraían más. Ese era lo que pasaba en el Antiguo Pacto y también lo que sigue habiendo en nuestros tiempos, pero en cuanto a ídolos más modernos. Dios les estaba dando su sustento, pero ahora les iba a quitar todo. Parte del juicio y de la corrección, que es el punto que estamos tocando, es que iba a atravesar por algo que no iba a ser tan bueno. Pero dice en el verso número 14, pero, y aquí está un bendito pero he aquí, dice el Señor, yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y aquí vemos quién tiene la iniciativa. Esta sería una buena pregunta. ¿Quién tiene la iniciativa en cuanto a que ellos vuelvan al Señor? ¿Serán ellos o será el Señor? Por tanto, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Igualmente, como dice aquí el verso número del capítulo 2, el verso número 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cetro y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, verso 7, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esto es lo que vemos que es una corrección, que Dios entra con su disciplina. ¿Y por qué Dios quiere entrar en disciplina con esta nación? ¿Por qué Dios quiere entrar? Sino que la razón es porque hay un pueblo, que es el pueblo del Señor que está aquí en el antiguo pacto. Y dice el verso número 15, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Y el verso 16 dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, que Ishi significa marido. En aquel entonces ya no me llamarás Baali, que significa Señor. Y esto no significa que no le digamos a Dios Señor, sino que lo que se está refiriendo es lo que dice el contexto inmediato, o sea, el verso número 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. O sea, que ya no iba a haber confusión en cuanto a la adoración al Señor, sino que el Señor será llamado Señor, y ya no se escucharán jamás los nombres de los Baales. Luego dice el verso número 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo. Lo que está hablando aquí es algo nuevo, es una renovación del pacto, pero en una mayor medida. Es un nuevo y mejor pacto que les estaba prometiendo al pueblo que había sido infiel.
Ellos tenían los 10 mandamientos y habían quebrantado todos, precisamente. Ellos tenían otros dioses. Ellos habían hablado en nombre del Señor en vano. Ellos hicieron ídolos con sus propias manos. Ellos transgredían el día de reposo. Ellos mismos desobedecían a sus padres y hacían maldades con ellos. Ellos mismos mataban. Ellos mismos odiaban. Ellos mismos se peleaban con otros. Ellos mismos también cometían adulterio, ya que ellos cometían adulterio espiritual, pero aquí vemos que ellos también cometen adulterio por parte de que ellos abandonaron la ley del Señor. Ellos también habían abandonado lo que es la honestidad, sino que se habían dedicado a robar incluso. Ellos habían, habiendo jurado con mentiras, ellos habían transgredido, ellos habían hablado falso testimonio, ellos habían codiciado y ellos habían transgredido todo. Pero ¿por qué el Señor quiere hacer un pacto, renovar un pacto y hacerlo de una mejor manera? Si no es porque es por su gracia. Porque no hay nada bueno que Él esté viendo en cuanto a ellos, sino que el Señor desde antes de la fundación del mundo tenía pueblo, porque Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esta sociedad que estamos viendo no es tan diferente como la que estamos viendo en nuestros días. Y si pueden buscar Romanos capítulo número 1. Este es un texto donde el apóstol Pablo habla acerca de la culpabilidad del hombre. Estos tiempos no eran tan distintos como el que nosotros estábamos viendo. En Romanos capítulo 1 vemos desde el verso número 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Como dice aquí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, por medio del pacto que ellos habían tenido, pero también los hombres que en este tiempo, habiendo conocido a Dios por las cosas, por las evidencias que hay en la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso mismo era lo que el pueblo del Antiguo Testamento hizo, pero también es lo mismo que la gente en la actualidad hace. Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias, en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la gloria y la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que está ocurriendo en la sociedad, que no es tan diferente de lo que estaba ocurriendo en el antiguo pacto. Y vemos aquí en el verso número 18 que el Señor mismo, por su bondad y por su misericordia, quiso entrar en un pacto. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto, pero un pacto, y miren lo que dice después, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Lo que está diciendo este texto es de que en cuanto a las maldiciones del antiguo pacto, en el nuevo pacto no iba a haber maldiciones, sino que ellas iban a estar anuladas. Y no pensemos que esto es simplemente porque es algo que simplemente sucedió por un 2x3, sino que es algo que tuvo que llevar un proceso. Y este proceso terminará con nuestro último punto, que veremos en un momento. Y te desposaré conmigo, dice el Señor, para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Verso 21, en aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, lo que es la renovación en cuanto al pacto. Lo que aquí dice en el verso número 22, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Que Jezreel significaba Dios siembra, que Dios estaba sembrando algo nuevo para el pueblo. Y en el verso 23 dice, y la sembraré para mí. Esto era lo que estaba diciendo. La sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Aquí vemos que parte del juicio y la corrección tendría que pasar por una destrucción casi total, pero solamente para que el remanente de Israel pueda regresar al Señor, ya que Él hará una restauración de su pueblo. Así que ellos iban a pasar por tiempos de prueba, como dice el versículo número 14,
Dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto. Los desiertos son lugares áridos, son lugares donde no hay nada. Pero el desierto es conocido también en la Biblia como un lugar de prueba, un lugar donde va a haber prueba para el pueblo. Y hablaré a su corazón. Y todo esto era para que ocurriese algo mejor, que es lo que está diciendo este texto. Y sería nuestro último punto, que es un nuevo éxodo. Dios estaba causando aquí un nuevo éxodo. Israel pasaría por un nuevo éxodo que tendría lugar en este contexto, que pasaría por juicio y exilio previo, para después pasar por una bendición mayor. Así como dice en el versículo número 14, que la llevará al desierto. Y el versículo 15, en la segunda parte, dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud. Nos está haciendo una comparación. Allí cantará como en los tiempos de su juventud. ¿Y cuáles son esos tiempos? Lo que dice el contexto, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, hablando del éxodo. Vemos aquí que el Señor va a hacer un nuevo éxodo de una mejor y mayor manera. Esta manera va a ser llevada a cabo por solamente una persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Y como vemos en los siguientes versículos, el Señor iba a hacer otra cosa nueva. Ya que dice en el capítulo 1, si podemos regresarnos para ver las partes que nos faltaron. En el capítulo número 1 dice en el verso número 7, hablando de que lo Ruhama es no compadecida y no misericordia. Pero miren lo que dice el Señor. Mas de la casa de Judá, o sea, el remanente, tendré misericordia y lo salvaré ¿por quién? Por Jehová su Dios, por Yahvé su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, sino que es el mismo Señor. Viendo un pueblo que en él no había tenido misericordia, ahora va a tener misericordia. Vemos aquí una restauración. Y en el verso número 10, hablando de lo ami, que significaba no mi pueblo, dice en el verso número 10, con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿A qué le suena con arena del mar? Si nos suena al pacto abrámico, al pacto que Dios había hecho con Abraham. Y recuerdan, el pasaje específico donde se habla de la arena del mar es en Génesis 22, donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac, porque el Señor le había pedido. Pero él fue sustituido, Isaac fue sustituido por un carnero. Y esta es la manera en que iba a ser llevado el nuevo pacto. Un pacto donde sería la máxima revelación del pacto de gracia, que es el nuevo pacto. Y dice así en Génesis 22, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Y a qué se refiere esto? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuanto a la descendencia, iba a ser como la arena del mar. Pero también dice en la siguiente parte de este verso, en tu simiente, como vemos en Gálatas, solo hay una simiente y esa simiente es Cristo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que en el lugar donde se les había dicho que no eran su pueblo, dice el Señor, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y esta es una referencia que hace el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, hablando de los gentiles, de las personas que no eran parte del Israel étnico, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de que Él los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora habéis sido pueblo. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos esto, que antes no éramos pueblo, pero ahora hemos sido pueblo. Que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Esta es la restauración que el Señor nos hace. Porque no éramos muy distintos a estos que estaban aquí, estos israelitas que iban por sus ídolos, sino que éramos iguales a ellos, ya que teníamos nuestros propios ídolos. Pero el mismo Señor, por su gracia, no por nada que haya visto en nosotros, el mismo que en otro tiempo no éramos su pueblo, estábamos ajenos a las promesas del pacto, estábamos ajenos a quién era el Mesías, estábamos ajenos a todas estas promesas y estas bendiciones, pero el Señor mismo dice, yo tendré misericordia de ellos, porque yo tendré misericordia de ellos por Yahvé su Dios. Es lo que dice este pasaje. Y vemos, dice también, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Pero ¿por qué el Señor decidió batallar con este pueblo?
Esta es una pregunta que es crucial. ¿Por qué el Señor decidió batallar con este pueblo sabiendo que les iba a ser infieles en el antiguo pacto? ¿Por qué decidió hacer esto? Y si pueden buscar en sus Biblias Romanos capítulo 9, que este es un verso que el apóstol Pablo está citando. Dios decidió hacer un acto profético por parte de Oseas para que se pudiese ver lo que es la gloria del Señor. Él mismo le pidió que fuera con una mujer fornicaria que lo iba a engañar y que iba a ser infiel, pero esto tendría un mejor propósito. Y vemos aquí que en Romanos 9, capítulo 9, pero en el versículo número 20, hablando acerca de la elección y de lo que es la predestinación. Romanos 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hablando de la soberanía del Señor. Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma una masa, un vaso para honra y otro un vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios, verso 22, si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y así es como el Señor se refiere en cuanto al pueblo de Israel, que era infiel y que era idólatra. Él mismo soportó con paciencia para que fuese magnificada su paciencia, su benignidad en cuanto a la paciencia, y también para que Él pueda ser glorificado en el juicio, ya que Él es justo. Nosotros creemos que Dios es amor, pero también creemos que Dios es ira. Creemos que Dios es misericordia, pero también creemos que Dios es justicia. Para esto es por lo que el Señor decidió hacer pacto con un pueblo que lo iba a traicionar. Así que aquí es como vemos que la analogía de Oseas empieza a tener sentido. Y en el verso número 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Pero en el verso 23 dice lo contrario, no lo contrario, sino en cuanto a la otra parte. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él mismo va a ser magnificado en el juicio en cuanto a los vasos de destrucción, pero va a ser magnificado también en cuanto a la salvación de los otros vasos, los vasos de gloria. Verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, refiriéndose a los gentiles, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas, y aquí está citando el pasaje que vimos, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es una de las razones por las cuales usted está sentado aquí, que no es por sus atributos, no es por lo bueno que usted haya sido, sino porque Dios está siendo magnificado con su vida, ya que lo ha rescatado del poder del pecado y de la maldición. Así que aquí es lo que estamos viendo. Pero ¿de qué manera va a ser llevado todo esto que estamos viendo, toda esta restauración? Sino solamente por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y en el verso 11 del capítulo 1 dice, y se congregarán los hijos ¿de quiénes? De Judá, el reino del sur, y de Israel, los cuales estaban separados a sí mismo. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Y si pueden buscar Efesios 2 para ver qué es lo que se está cumpliendo en cuanto a esta profecía. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Un solo jefe. Ellos que habían estado separados por temas políticos, ellos que habían tenido, cada uno de ellos tenía un rey, estaban separados, pero que ahora se iban a unificar y tener un solo rey. Si pueden buscar Efesios capítulo 2, donde dice, en el verso número 14, en el verso número 13 se los leo porque es el contexto en cuanto a los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y dice en el verso, la segunda parte del verso, por la sangre de Cristo. Por medio de Cristo es que se iba a llevar a cabo esta reunificación. Y el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Ya que los hijos de Israel no eran israelitas puros, ya que se habían mezclado con el pueblo de Asirio. Ellos eran a su misma vez gentiles, samaritanos, pero que ahora dice este pasaje, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando de por medio la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, que es su cuerpo, las enemistades,
y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, un pueblo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, verso 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este es el ministerio de la reconciliación de Cristo, que de ambos pueblos Él iba a ser uno, y es lo que estamos viendo aquí. Un solo jefe, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro jefe. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esto es un nuevo éxodo que se está hablando aquí, cuanto a un solo jefe. Y en el verso 14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Y en el verso 15 habla de que como en los días de su juventud, una comparación, como en los días de su juventud, dice, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, o sea que cantará como el día de la tierra, cuando subió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo cual es un nuevo éxodo. Y si pueden buscar Lucas capítulo número 9, en cuanto al éxodo. Cristo en su ministerio, Él fue a Egipto para que se cumpliera lo que dice en Oseas 11:1. De Egipto, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y luego dice en Lucas 9, capítulo 30, verso 31, en cuanto a este nuevo éxodo. Y hay más pruebas, ya que el Señor Jesucristo, Él mismo, pasó por las aguas, así como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, Cristo pasó por las aguas del Jordán, para después ser dirigido al desierto. Lo mismo fue con Israel, que después de pasar el Mar Rojo, ellos estuvieron en el desierto 40 años. Cristo, después de ser bautizado, estuvo en el desierto por 40 días, donde Él fue perfecto y cumplió toda la ley del Señor a la perfección. Verso 31 de Lucas 9, quienes aparecieron, hablando del contexto de la transfiguración, quienes aparecieron rodeados de gloria en cuanto a Elías y Moisés, y hablaban de su partida, y esta palabra partida en el griego dice éxodo, hablando de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es por medio de la cruz que se iba a dar el nuevo éxodo. Y aquí es donde nosotros podemos ver que esta es una redención mucho mayor, donde nosotros que antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido libertados. Así como los hijos de Israel antes eran esclavos de Egipto, fueron libertados por medio del Señor. Así nosotros, que antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido reconciliados por medio de Dios a una libertad que solo se encuentra en Cristo Jesús. Dios le pide en el capítulo número 3, que ya sería la última parte. El capítulo número 3 son solo 5 versículos y dice así en el versículo número 1. Me dijo otra vez Yahvé, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Y este no es un verso para condenar las tortas de pasas o los pan de pasas, sino que es algo muy bueno. Lo que se está hablando este texto es en cuanto a las ofrendas que hacía el pueblo de Israel en cuanto a los ídolos. Aquí vemos que le pide el Señor que vaya y ame a su compañera, a Gomer, quien era la esposa de Oseas, para que demostrara algo mayor, que no aparte del juicio que iba a venir, sino que mostrara también lo que es la restauración. Verso 2 dice, la compré entonces para mí, y este es un escenario donde es una subasta. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 medio de cebada, por un precio que no era habitual en la época. El propio Oseas la compró por un precio que era inmenso. Y le dijo, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Que lo que dice aquí es un pasaje de exilio, que muchos días Israel iba a estar sin rey y sin príncipe, sin políticos de su misma nación, que ellos iban a estar también sin estatua y sin terafines, que era la adoración pagana que había en aquel entonces. Pero también dice, pero que también van a estar sin sacrificio y sin efod, que era el sistema sacerdotal que había en aquella época. Incluso el templo iba a ser destruido. Pero dice el verso número 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey.
Pero David no estaba muerto ya. ¿Por qué el pasaje dice que David está aquí? El pasaje se está refiriendo a quien iba a ser el heredero del trono de David, al verdadero hijo de David, quien es el Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Dios. Es este pasaje lo que está hablando. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Y vemos en el verso número 1 la restauración, ya que el Señor Jesucristo pagó un precio que era inmenso por nuestra redención, que Él mismo derramó su sangre por nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Esto también nos refleja lo que es el amor de Dios, ya que como dice en Romanos capítulo 5, verso número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya reconciliados por su sangre, seremos salvos de la ira. Y en Efesios 2 dice, en el verso 7, en quien tenemos redención, hablando de Cristo, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, quien Él derramó su sangre para pagar la deuda que teníamos con la justicia del Señor. Y de la misma manera es expiar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y es lo que dice aquí. Y luego dice en el verso número 5, que volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David. Y esto es lo que se está refiriendo, es al Señor Jesucristo. Vemos que Él es el ídolo, Él es el héroe de esta historia. Él es el que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Él es nuestro magnánime Señor Jesucristo. Él es el líder del nuevo éxodo. Él es el quien va a cumplir toda esta restauración. Es un gran misterio el cómo nosotros estamos unidos a Cristo. Pero esto es lo que nosotros debemos de saber. Que pasaremos por varias pruebas y que incluso nosotros podemos llegar a ser infieles, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, donde dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, tenemos que ver que nosotros estamos en un nuevo pacto, que en Cristo lo ha consumado, que en Él ha pagado cada uno de nuestros pecados, como hemos visto. Y como dice en Tito, capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo mismo se ofreció por nosotros para que podamos entrar a la tierra prometida en el nuevo éxodo, que son los nuevos cielos y la nueva tierra, donde iba a haber una restauración completa. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Y este es el divino amor pactual. Este es el amor en el que el Señor manifiesta su benignidad y su bondad. Así que, hermano, examínate, y observa el carácter de Dios, quien es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Esta es la paciencia de Dios, que no tendrá al inocente por culpable, ni tendrá al culpable por inocente. Segunda aplicación, escucha la palabra y teme al Señor, así como Habacuc temió al Señor cuando escuchó su palabra, que a pesar de nuestros pecados, Él es justo y nos ha dado misericordia por su bondad. Su gracia me enseñó a temer. ¿Recuerdan esa parte del himno Sublime Gracia? Aquí en el verso 5 dice que ellos temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Solo por medio de la gracia, porque es gracia, no es por mérito, es que nosotros tememos reverentemente al Señor, porque Él es Dios. Y dice al final, en el fin de los días. Y hermanos, ya estamos en el fin de los días. Así como decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 14. En el verso 2, en el capítulo número 1, en el capítulo número 2 de Juan, en el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea que ya estamos en el último tiempo. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así que nosotros estamos ya en los últimos tiempos. Tercera aplicación, la restauración y redención que vimos fue hecha y está siendo hecha y será hecha solo por medio del Señor Jesucristo, quien es el líder del nuevo éxodo, el que une al pueblo de Dios. Y la última aplicación es, ven aquí, si no estás aquí y no estás unido a Cristo, ven a Él, que Él va a tener misericordia y perdonará todos tus pecados, te dará una vida nueva y solo en Él podrás gozar la verdadera libertad que hay. Solo Dios es capaz de convertir
las maldiciones en bendiciones. Solo Él es capaz de cambiar un pueblo infiel en fiel. Solo es por Cristo, el Hijo del Dios viviente, por el que podemos ser redimidos. Solo es por Él en el que podemos ser salvos, y solo es por Él en el que podemos ser adoptados como hijos del Dios viviente. Solo por Él es que podemos atravesar este nuevo éxodo, y solo para gloria de nuestro trino Dios. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra. Te damos gracias porque nos has advertido de ciertas cosas, Señor. Te damos gracias porque has mostrado tu bondad y tu misericordia. Y te damos gracias porque has mandado a Cristo, por el cual hemos sido reconciliados contigo. Te damos gracias por tus inmensas misericordias para con nosotros. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Y también te pedimos que si hay alguno de aquí que no está en Cristo, que pueda arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Dale la capacidad para que pueda creer en ti, porque sabemos que tú eres el que hace todas las obras para tu propia gloria. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.